¿Cuántos pueden decir conmigo, Dios quiere que yo camine en el Espíritu y no en la carne? ¿Sabe que la carne es tan pecaminosa, es tan engañosa, que Dios quiere que la ignoremos por completo? Dios quiere que le digas a tu carne: te voy a vestir, te voy a dar de comer, pero quiero que sepas que me caes mal. Así. Mire cómo es la carne. Un señor que tenía una viña de uvas, estuvo batallando con unos muchachos que se brincaban el cerco para robarse las uvas. Y un día los atrapó robando y les dijo: ¿por qué se saltan el cerco para robarme las uvas? No hagan eso, no tienen que hacer eso. Ellos pensaban que, ¿verdad?, les iba a dar su regañada y le iba a hablar a la policía. Y estaban ahí todos nerviosos, temblando. Y este señor les dice: todo lo que tienen que hacer es tocar a la puerta de mi casa y pueden llevarse todas las uvas que quieran. ¿Sabe qué sucedió? Los muchachos jamás volvieron. Jamás volvieron. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es tan pecaminosa que cuando le quitas el placer de la rebelión, la carne ya no se puede gozar de la rebelión. Yo me acuerdo con uno de mis hijos, de pronto empieza una diferencia, ¿verdad? Dependiendo de la familia. Hay unos hijos ya más grandes de edad que otros. A los más grandes ya no les gusta ir a McDonald's. A los más chicos sí, todavía les encanta ir. Y eso sucedió entre unos de mis hijos, pero cuando sacábamos a los más chicos y venían los grandes, ¿a dónde vamos? Y los más chicos rápido: McDonald's. Y uno de pronto se empezó a quejar de todo. Ay, otra vez McDonald's. Y puro McDonald's. Y era algo incesante. Yo le trataba de explicar: mira, esto así y así, tú también eras igual, y no, siempre lo mismo. Y un día, ¿sabe cómo lo callé? Un día empezó y volteé y le dije: ¿sabes qué? Te doy permiso de quejarte. Padres, tomen nota. A usted no les hubiera gustado ser mis hijos. Le dije: te doy permiso de quejarte. What do you mean? I said, go ahead, complain. I give you permission. Well, I can complain if I want to. I know I'm giving you permission. Go ahead. Well, what if I don't want to? It's up to you, but I'm giving you permission. O sea, lo despojé del gozo de poder estarse quejando. Ya no le funcionó, ya no le trabajó. So, padres, cuando sus hijas empiecen con algo que ustedes saben que es lo mismo, ¿sabe qué, mija? ¿Sabe qué, mijo? Le doy permiso de que se queje. Dele recio. You're gonna take the fun out of it. Es más, ya no lo quieren hacer porque ahora les estás dando permiso. It's not fun no more. Tan así es la carne. Tan así. Ese es el apetito insaciable de la carne. Cuando el dueño les quita el gozo de la rebelión,
el factor pecaminoso del robo ya no tenía chiste. Es como que dijeron, pues qué chiste. Ya no va a haber adrenalina. Ya no va a haber nerviosismo. Ya no va a haber el tener que, ¿verdad? Para que nadie me vea. No. Quiere que toquemos la puerta y nos podemos llevar todas las uvas que queramos. ¿Qué tiene eso de chiste? Entonces no lo hacían por las uvas, lo hacían por el amor a la rebelión. Esa es la naturaleza de la carne. Esa es la inclinación de la carne. Dios entonces lo que hace es que Él nos llama a tener una relación con Él fuera de la carne. Pero para hacer esto tenemos que estar muertos a la carne y muertos a la ley. Le decía al grupo en la mañana cuando estábamos orando, les decía, yo tengo que presentar este mensaje por lo que Dios me está enseñando, de una manera que cuando usted se vaya de aquí no haya creído que yo prediqué una herejía. Ahí donde está, dígale, Señor, dame entendimiento, dame revelación. Ok, ahora dígale a la persona ahí enseguida, de hoy en adelante, así dile, de hoy en adelante, tú vas a ignorar completamente la ley de Dios. Oh, what? No. Algunos de ustedes ya dijeron, hoy sí pongo atención, porque yo no sé de qué está hablando el pastor. Ponga atención. Gálatas 3, por favor, vaya conmigo. Hoy va a cambiar el concepto o la percepción que usted tenía del cristianismo. Gálatas 3:1 dice, y quiero que entienda, a veces es bueno recordar esto, que Pablo le está escribiendo a creyentes. Pablo le está escribiendo a personas que tenían el Espíritu de Dios, habían tenido un encuentro con Dios, eran cristianos. Está escribiendo a la iglesia de Galacia. No le está escribiendo a inconversos, a incrédulos, le está escribiendo a creyentes. Es importante entender esto. ¿Por qué es importante? Porque cuando entendemos que lo que Pablo escribió fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, o sea, Dios mismo le dijo que escribiera esto, entonces tiene mucho más peso lo que estamos leyendo. ¿Me explico? Él no lo escribió como hombre nada más. Gálatas 3:1 dice, bajo la inspiración del Espíritu Santo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, está hablando de Cristo, Dios, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué significa ser hijo de Abraham? ¿Cuántos de fe hay aquí? Levante la mano. La Biblia está diciendo que entonces usted y yo somos hijos de Abraham.
¿Qué quiso decir Pablo con esto? Nos vamos a ir por partes. Y déjame le digo una cosa, porque sí es importante. Después del servicio, yo voy a andar por acá. No se vaya con ninguna duda en este día. Si algo no entendió, venga y pregúnteme. Yo le doy mucha más explicación. No se vaya con la duda. No diga, ya no vuelvo a esta iglesia. Este pastor está predicando herejías. ¿Qué es esto de que ignores la ley de Dios? Cuando termine el mensaje usted me va a dar las gracias. Que necesita ignorar la ley de Dios. Sígame por favor. La ley de Dios tiene por lo menos 3 propósitos. Hay más, yo me voy a enfocar en estos 3 para propósitos de este mensaje. Primero, hacer resaltar o darle poder al pecado para matar al hombre. Fíjese nada más. Hacer resaltar el pecado o darle al pecado poder para matar al hombre. Ese es uno de los propósitos de la ley. Romanos 7:9 dice: venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Está hablando de la ley de Dios. Número 2, poner al hombre bajo maldición y condenación. Entonces, otro de los propósitos de la ley. Me es asombroso cómo Pablo describe la ley de Dios, pero aún más impresionante es que lo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo y llama a la ley de Dios ministerio de muerte y ministerio de condenación. Segunda de Corintios 3, 7 al 8, para su reverencia, apúntelo ahí, léalo en la casa, diga a ver si es cierto que este pastor está diciendo la verdad. Segunda de Corintios 3, 7 al 8, ministerio de muerte, ministerio de condenación. Y está hablando de la ley. De hecho, usted ve en las epístolas de Pablo, en las cartas de Pablo, que él habla mucho, parece que está hablando en contra de la ley. Hay algo trucoso que Dios hizo con la ley. Ahorita lo voy a tratar de explicar. Y número 3, reprimir el pecado. Reprimir el pecado. Uno de los propósitos de la ley. Y yo creo que es en este tercer propósito donde se encuentra la mayoría de la gente, incluyendo a aquellos que se llaman cristianos, por confundirlo con la verdadera espiritualidad de Dios. Reprimiendo el pecado. Dile a la persona enseguida: es que debes estar muerto al pecado. Pero muchos no han muerto al pecado, nada más lo están reprimiendo. Esa es una diferencia muy grande. Cuando hablamos de reprimir, estamos diciendo que la ley de Dios nos da conciencia de que algo está mal delante de Dios en base al carácter santo que la misma ley de Dios manifiesta, revela. Y es esa conciencia que Él nos da por su ley, que nos detiene de pecar o nos pone límite, por lo menos por el momento, o a veces, porque a veces quebrantamos la ley. ¿No en esto que puede decir amén? Reprime el deseo o el apetito de la carne, pero no quita el apetito. ¿Cuántos aquí han robado? Levante la mano. No se agüite, no es el único. Cuando estaba más chico, que vivíamos en Juárez, y verdad se recibían las ofrendas,
Mi papá en una canastita echaba toda la morralla, the coins, y los ponía arriba del refrigerador. Yo no tenía dinero. Yo quería rentar una bicicleta allá a 2 cuadras de la casa. No sé si a ti te llegó a tocar un viejito, ¿te acuerdas? Exacto, por la Florencia. Y yo iba ahí, rentaba bicis para poder andar ahí, ¿verdad? Presumiendo. Barato, barato la rentaba el señor. ¿Qué hacía este hijo del pastor? Y agarraba la silla para la soda. Ahora, de los que han robado, ¿no le han dado ganas de robar otra vez? A mí no. La ley solo reprime el apetito, no lo quita. Diferentes áreas, ahí queda ese apetito, porque esa no es la función de la ley. ¿Me está entendiendo? Quiero que entienda cuál era el propósito, la función, la intención de la ley de Dios. No era para quitar el apetito de la carne. La ley de Dios nunca va a hacer eso, nunca. Ahora, para su referencia, se va a leer, no lo vamos a hacer hoy porque me tomaría mucho tiempo. Se va a leer todo Romanos 7 y también Colosenses 2, 20 al 23, para que se vaya dando más idea en cuanto a la ley de Dios. Quiero que entienda que aunque la ley de Dios describe a Dios, quién es Él, lo que Él hace y no hace, no es el medio que Dios quiere usar para que caminemos con Él, para que tengamos una relación con Él. Mi hermana es Claudia, ¿verdad? ¿Usted quiere que su esposo Adrián esté con usted nada más porque ya firmó un papel que dice que están los dos legalmente casados? ¿Quiere que esté con usted nada más porque legalmente lo tiene que hacer ahora? O sea, ya se amoló. ¿Verdad que no? ¿Verdad que la relación no puede ser nada más por una cuestión legal? Sí, eso es lo que es la ley, algo legal de parte de Dios. Con la ley, Dios legalmente puede maldecir y puede condenar legalmente. ¿Usted quiere que su esposo no adultere nada más porque la ley dice que no adultere? ¿O que no adultere porque la ama? No debe de, pero que no lo haga. ¿Por qué? ¿Por lo legal o porque la ama? Dele un codazo ahí si quiere. Y con Dios es igual. Encontramos por revelación de la palabra de Dios que su ley nunca tuvo la intención de justificar al hombre. La ley nunca tuvo la intención de justificar al hombre. Era algo que era imposible hacerse. Gálatas 3:11, apúntelo. Dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, sígame por favor, porque yo sé que está escuchando cosas que usted ya sabía, pero hay algo más que quizás no había entendido, que espero que en este día usted entienda en relación a la ley. La ley sí nos revela el carácter de Dios. Va conmigo rápido a Romanos 7:12, ese sí quiero que lo leamos. Léase. Romanos 7 es uno de los capítulos más difíciles de entender y de interpretar, pero léalo, porque parece que como si la ley fuera pecado, y Pablo hace las preguntas y luego las contesta, o que la ley, siendo algo bueno,
fue lo que ahora me condenó, fue algo malo. Y en realidad no. No. Pero Romanos 7:12, Pablo, tratando de aquí explicar, dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y lo que está haciendo en realidad es que está describiendo a Dios, quien es el dador de la ley. Cuando dice que el mandamiento, ¿de dónde vino el mandamiento? De Dios. Ok, santidad produce santidad o genera santidad. ¿Sí me explico? La santidad, que es uno de los atributos de Dios, todo lo que Él habla, todo lo que Él dice es santo, es justo y es bueno. ¿Sí? Habla de Dios. Ahora, aquí es pues donde se pone un poco trucoso la relación que ahora debemos tener con la ley de Dios, que en realidad es ninguna. Pero nuestra primera introducción con Dios fue precisamente por medio de la ley. Cuando la ley de Dios revela el carácter santo de Dios, y es por medio de ella que conocemos el pecado. Cuando Pedro vio por vez primera, si no me equivoco, ver a Cristo hacer un milagro, le dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Porque al ver esa manifestación, esa revelación de la grandeza, del poder, de la santidad de Dios, él de pronto en él hace resaltar su pecado. ¿Sí me explico? Y se siente mal. Pero es por la revelación que está recibiendo de esa santidad, de ese poder de Dios, de la cercanía que tiene ahí a Cristo. Apártate de mí, que soy hombre pecador. Eso es lo que hace la convicción del carácter santo de Dios, manifestado también a través de su ley. Es algo que todos nosotros experimentamos cuando vinimos a los pies de Cristo. Usted no puede ser creyente si en ningún punto de su vida usted nunca tuvo que reconocer que era un pecador o una pecadora. Si usted nunca tuvo que arrepentirse de su pecado, temo decirle que usted no es creyente. Usted no ha tenido un encuentro con Dios, no se ha arrepentido de nada. Y la palabra de Dios dice: todos han pecado. No hay uno bueno ni uno solo. Cuando vinimos a los pies del Señor, hubo una convicción de su espíritu en nosotros que nos hizo sentir tan mal, que nos hizo ver nuestra condición pecaminosa. Queríamos escondernos. Nos sentíamos avergonzados. Nos sentíamos de lo peor, porque de pronto Él viene y trae todo lo que nosotros hicimos o llegamos a hacer mientras servíamos en la carne al pecado y estábamos sujetos al pecado. Entonces el propósito de la ley es llevarnos a ese entendimiento, a esa revelación de nosotros mismos, para llevarnos al arrepentimiento. Si yo me voy a acercar a Dios y Él me dice: sed santo porque yo soy santo, pero de pronto me siento el más pecador de los pecadores, Dios está usando eso para llevarme al arrepentimiento, para poder acercarme con Él.
Una vez que Dios nos reconcilia con Él, primero con su ley nos dice: este es quien yo soy. Esto es parte de mi carácter santo, justo, bueno. Pero nosotros, al compararnos con la ley, vemos que caemos cortos, vemos que somos insuficientes. Y cuando Él nos revela nuestra condición, nos arrepentimos y nos reconcilia con Él. Y luego nos dice que ahora nosotros estamos justificados, estamos santificados, estamos limpiados de ese pecado. Pero lo que ahora quiere que hagamos es que nos libremos de la ley. Y aquí es donde muchos tienen ese problema. Tienen problema soltar la ley de Dios por el impacto inicial que tuvo en nuestra vida. La palabra de Dios dice que sin ley no hay pecado. Sin ley no hay pecado. Pablo dijo: yo no supiera que estaba codiciando si la ley no dijera no codiciarás. Pero porque dice no codiciarás, ahora sé que estoy mal. Ve, pero la misma ley Dios la usa para entonces también atraernos hacia Él. Sí, a hacernos sentir mal, producir tristeza en nosotros, pero es para llevarnos al arrepentimiento. Lo que sucede es que se confunde el propósito de la ley para hacer resaltar el carácter santo de Dios por espiritualidad. Se confunde. No entendimos que vinimos a Dios bajo la convicción de su ley y por su espíritu, e interpretamos todo ese encuentro con Dios como la espiritualidad que deberíamos estar practicando, cuando todo lo que Dios estaba haciendo era reconciliarnos con Él y nos estaba librando de la condenación de la ley. Pero muchos se han quedado con la ley. Déjame se lo digo una vez más. Cuando Dios nos salvó, no entendimos que vinimos a Dios bajo la convicción de su ley y por su espíritu, e interpretamos todo ese encuentro con Dios como la espiritualidad que deberíamos estar practicando. De pronto nos sentimos mal, nos sentimos de lo peor. De pronto el Señor viene, le pedimos perdón y Él nos perdona y todos los sentimientos empiezan a cambiar. Ahora empezamos a sentir una libertad, empezamos a sentir algo bien hermoso, empezamos a sentir una paz que nos sobrelleva. Viene y nos llena de amor, viene y nos da de su espíritu. Ahora podemos perdonar a las personas que no podíamos perdonar. Vino e hizo una regeneración, un cambio. Fue el evento que sucedió en ese momento. Pero el error que muchos cometieron fue que entonces retuvieron la ley, se mantuvieron atados a la ley. Por eso a veces nos seguimos sintiendo mal de ciertas cosas, porque seguimos insistiendo en nuestra propia vida que estamos violando o quebrantando la ley de Dios de alguna forma u otra. Y para no caer en aquello, reprimimos el pecado, nada más. Dios nos estaba reconciliando con Él y nos estaba librando de la condenación de la ley, porque eso es lo que hacía. Pero nos quedamos con la ley. ¿Qué me le digo esto? Si usted viene a la iglesia y todo lo que hace es reprimir el pecado, todo lo que hace es guardar la ley de Dios, todo lo que usted hace es no hacer esto o no hacer aquello porque a Dios no le gusta, usted no se va a salvar, usted se va a perder. Porque no es por las obras de la ley que somos justificados ante Dios. Lo hace sentir a usted bien.
usted se siente bien, porque estoy cumpliendo con la ley de Dios. Hoy no hice esto, hoy no hice aquello, hoy no hablé de esta manera, hoy no me comporté así, cumplí con la ley de Dios. Qué bueno, dese unas palmaditas en la espalda. Qué bueno, porque a su espíritu no le está haciendo nada. Y la carne todavía está en control. Y le digo por qué todavía tiene que a veces decir esto y hacer aquello, porque el apetito ahí anda todavía. ¿Me explico? No hacemos ciertas cosas por miedo. Yo no adultero contra mi esposa porque le tengo miedo. Miedo a lo que vaya a pensar, miedo a lo que vaya a decir, miedo a lo que me vaya a hacer. No, no. No lo hago porque la ley me lo dice, ni porque la ley de Dios lo dice. Porque el amor es el cumplimiento de toda la ley. Es porque la amo. Busque conmigo Isaías 58. Déjeme le doy un ejemplo. Yo creo que este capítulo en particular lo explica claramente. Amén. Dice 58:1. Clama voz en cuello, no te detengas. Este es Dios hablando. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Pero mire lo que estaban haciendo. ¿Qué les va a anunciar? Su rebelión y su pecado. Y mire lo que les dice: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Le digo por qué, porque nada más lo hacían porque la ley decía. Sígame. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? Oh, qué espiritual se suena todo esto, ¿verdad? Ayuno, me postro, me tiro al piso, me lleno de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y si aseares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ayunas, pero maltratas a tu hermano y a tu hermana. Te llenas de ceniza y no dejas de apuntar el dedo y de criticar. No ayunes, no ayunes. O dices que vas a ayunar y traes una mala actitud.
un mal comportamiento. Mejor cómete la hamburguesa. Ya. Ese no es el ayuno que el Señor escogió. ¿Cuántos saben que es más fácil dejar de comer que dejar una actitud? Una actitud pecaminosa. ¿Cuántos saben que es más fácil hacer la carne asada a un ladito por un tiempo? Porque tú sabes, vas a volver a esa carne asada. Pero dejar de decir malas palabras, esa es otra cosa. De andar insultando, golpeando, oprimiendo, criticando. Ese es otro ayuno. Déjenme le digo. Déjenme, les digo en español lo que está diciendo Isaías 58. En una sola palabra. Sáquense. Y el Señor está molesto. Dice, y todavía se indignan que por qué no les hago caso. Que porque se humillaron. El religioso está orgullosamente orgulloso de su humildad. ¿Cómo la ve? Porque tiene una relación con la ley. Porque cree que eso es espiritualidad y no lo es. Lo que tenemos que realizar es que lo que nos libró inicialmente, escuche, no fue la obediencia o nuestra obra de la ley, ni es lo que nos salva hoy. La ley no nos salva hoy, no salva a nadie. Por eso los mormones no se van a salvar, los testigos de Jehová no se van a salvar, los musulmanes no se van a salvar, porque están siguiendo mandamientos escritos. Cuando Dios quiere que caminemos en su espíritu. Entonces, esta es la gran diferencia. La ley condena, la ley nos maldice. Fue el Espíritu de Dios a quien por fe nos rendimos y ahora obedecemos por fe también cuando habla a nuestro espíritu. Este es el nivel de relación donde Dios nos quiere, libres de la ley. Los Gálatas habían empezado muy bien, pero ahora estaban siendo fascinados engañosamente a terminar la carrera, la batalla por medio de la carne. Hermanos, sí existe la posibilidad de transicionar de lo que se empezó en el espíritu a intentar acabar en la carne. Satanás es muy astuto. Dios te empieza a usar con dones y te da dones. Y al rato es la carne la que empieza a sentir el orgullo. Y puedes terminar, acabar en la carne, cayendo de la gracia de Dios. La carne está directamente sujeta a la ley de Dios para ser condenada y maldecida. Y si no tenemos cuidado, podemos caer en el error de creer que nuestros actos ante Dios son del Espíritu cuando ya lo estamos haciendo en la carne por solo estar guardando la ley de Dios. Debe ser al revés. Debes terminar por el Espíritu lo que empezaste por la carne. Porque cuando venimos al Señor andábamos en la carne. Él nos reconcilia con Él, ahora estamos en su Espíritu. Ahí es donde necesitamos mantenernos siempre. Entonces, Gálatas 3:7. Si regresamos a Gálatas, dice, les recuerdo que Pablo está contrastando el espíritu y la carne. Y obviamente está diciendo que no es bueno intentar terminar por la carne. Y en Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estos son hijos de Abraham. Abraham se le conoce como el padre de ¿qué? De la fe.
Padre significa que fue quien originó, ¿sí?, la fe. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo pasó esto? Primero, el judío entendía hijo de por significar ser de la misma clase, orden o naturaleza. Y aquí está diciendo que nosotros somos hijos de Abraham. Déjenme le doy otro ejemplo. La palabra de Dios dice que Dios, el Señor, es luz y que nosotros debemos andar como hijos de luz. ¿Por qué? De la misma clase, orden o naturaleza de nuestro Dios, que es luz. Nosotros también debemos de ser luz porque somos hijos de lo mismo. Déjese lo digo en español: de tal palo, tal astilla. ¿Entendió? Muy bien. Abraham tenía una relación con Dios. Dios se le manifiesta. Dios le empieza a hablar un día. Y cuando se le presenta, le dice: salte de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Es Dios hablándole. Y le empieza a dar promesas: y voy a hacer de ti una nación grande, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, te multiplicaré. Y Abraham le creyó. Eso fue lo que justificó a Abraham ante Dios. No ninguna obra que Abraham hubiera hecho o hizo. Dios no lo escogió porque estaba haciendo buenas obras. ¿Cómo sabe eso, pastor? No había ni ley. La ley no vino hasta Moisés, quien salió de los lomos de Abraham. La relación que tuvo Abraham con Dios era sin ley, sin la ley de Dios. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia, por fe. Dile a la persona enseguida: todo lo que hagas, hazlo por fe. Abraham tenía una relación con Dios totalmente vacía de leyes, sin mandamientos, nada más platicaban. Abraham le creía a las palabras de Dios. Hizo lo que Dios le decía en base a la relación de fe que tenía con el Espíritu de Dios, y no por temor a la ley, porque la ley no existía, la ley no estaba. Aquí es donde Dios nos quiere, en el Espíritu, no en la carne. La carne se va a enfocar en las obras de la ley. Una persona que se enfoca en las obras de la ley es un crítico asesino. Asesina a todo mundo porque no cumplen con la ley. Ese es el mismo problema que tenía Pablo con los fariseos y Cristo con los fariseos. Esas eran las luchas, esas eran las peleas. ¿Por qué? Porque los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y ustedes, los discípulos de Jesús, no ayunan. ¿Por qué? Eso no es ser guiado por Dios. Eso es tener la carne sujeta a su ley. Ojalá y me esté entendiendo la diferencia. Dios quiere que camine con Él sin el peso o la sombra de la ley sobre usted todo el tiempo. Que no haga las cosas por obligación. Que no esté con Él por obligación. Que esté con Él porque está caminando con su Espíritu. Créame que esto te libra, te libera. Y el diablo va a venir a decirte: pero mira cómo eres. Ahí es donde tú tienes que agarrarte del Espíritu y decir: yo sé quién soy. Tú no me tienes que decir a mí quién soy, yo ya sé quién soy. Pero yo voy a hacer esto por fe. Oh, pero te falta tanto, te falta esto y te falta aquello. Yo sé. No me estás diciendo nada que yo no sepa, pero yo voy a caminar por fe. Dice la palabra: si Él justifica,
¿quién te condenará? Nadie. Solo a los que dejemos que nos condenen por ser legalistas, por tener espíritu de fariseo y de saduceo. Nada más. Dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Líbrese de todo dedo que le apunte el dedo, o que le apunte a usted, perdón, no a su dedo. Líbrese. Si usted está andando y caminando en el Espíritu y usted no anda en la carne y otros quieren andar en la carne, déjelos. Usted líbrese. Usted no tiene que caminar con esa carga. Usted no tiene que caminar bajo ese peso. Y no deje que el enemigo venga y se lo imponga tampoco. Camine en el Espíritu. Usted ya sabe las cosas que tiene que tratar. Y el mismo Espíritu se encarga también de redarguirnos, de decirnos cuando algo está mal. Mire, el Espíritu lo puede hacer sentirse a usted más mal y redarguido de lo que yo puedo. Oh, cuando el Espíritu viene y te habla y te dice algo y tú te sientes, oh Dios mío, y así recapacitas. Cuando viene el Espíritu de Dios, créeme. Por eso debemos de andar en el Espíritu. ¿Qué tanto quiere Dios que caminemos en su Espíritu? Tanto así, mire. Dios dice en su palabra en cuanto a ser una nueva criatura por la regeneración del Espíritu. Ahora, déjeme si le digo esto a este punto. Y no lo digo porque yo estoy dando el mensaje, estoy predicando. Es que esto tiene que ser revelado, más de lo que yo puedo explicar. Hay algunos de ustedes que no van a entender este mensaje. Si no lo está entendiendo, no se preocupe. No es su tiempo, no es su momento. Si lo está entendiendo, gloria a Dios. Porque tiene que ser, el Espíritu es el que lo tiene que revelar. Pero mire lo que dice. ¿Qué tanto no quiere que andemos en la carne? Dice, de manera que nosotros, se está hablando a aquellos que han sido ya regenerados por el Espíritu. Déjame te digo, por eso tu familia no te va a entender. Por eso tus amigos no te van a comprender. Por eso en el trabajo van a decir que estás loco. Te van a decir que ya te lavaron el coco. Te van a decir todo tipo de cosas. No te van a entender. Porque cuando tú ya tuviste un encuentro con el Dios del universo, Él ya se manifestó a tu vida. Tú ya lo viste por medio de su Espíritu Santo. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie. Por eso la sociedad no nos va a entender. Por eso en la escuela no te van a entender. No te van a entender, tú eres de otro mundo. Tú no eres de aquí. Tú eres de allá. Así quiere Dios que lo entendamos, que lo comprendamos. Y dice Pablo, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Segunda de Corintios 5:16 para su referencia. Quiere decir que aún a mi madre y a mi padre ya no lo puedo conocer según la carne. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que usted no tiene relación con sus padres? No, no estoy diciendo eso. Simplemente que en el plano donde interactuamos ya no puede ser en la carne. Aquí hay personas, aquí hay familias que tienen familia inconversa y de hecho ya no conviven con ellos. ¿Por qué? Porque saben que si van, va a haber ahí para tomar, van a estar maldiciendo, y no va a haber música mundana, ¿verdad? Que no glorifica a Dios.
Déjeme le ayudo con la música mundana. La música mundana, básicamente, póngase esta regla: si usted no lo puede cantar en la iglesia, usted no lo debe estar escuchando. ¿Se imagina? Un día me voy a parar aquí, vamos a aprender un canto nuevo, lo escribió nuestra hermana Shakira. Y otro canto que vamos a aprender también, que escribió nuestro hermano Luis Miguel. ¿Cómo la ve? Diga conmigo: si no lo puedo cantar en la iglesia, no lo debo estar escuchando. Punto. Y no diga, bueno, a mí no me venga con un argumento de que, bueno, es que a mí nada más me gusta la música. No. Los cristianos tienen buena música. Y de todo. ¿Quiere salsa? Hay salsa. ¿Quiere rap? Hay rap. ¿Quiere pop? Hay pop. ¿Quiere rock? Hay rock. Hay de todo. ¿Quiere mariachi? Hay mariachi. ¿Norteño? Hay norteño. Pero va a ser puro Cristo. El baterista número 2 en el mundo es cristiano, si es que no es el primero ya. Is it number 2? Es cristiano en el mundo. ¿Sí me explico? No quiere que andemos en la carne, no quiere que hagamos provisión. Mira, si tú ya andas volado o volada con una jovencita o jovencito y tú sabes que ya te gusta esto y lo otro, y tú sabes que debes esperar en Dios, ok, no hagas algo así como que, ay, nomás le voy a hablar just to say hi. Cuernos. No es cierto. Estás haciendo provisión para tu carne. ¿Me está entendiendo? Te estás engañando. Honestamente, tú sabes lo que estás haciendo. En vez de esperar en Dios. Si tú esperas en Dios, Dios te va a dar a alguien que, wow, créeme, en serio, de veras. Nadie me está diciendo que es fácil. Ahí tenemos en la casa un cuadrito que dice: la fe hace todo posible, no fácil. Y no, porque usted sabe que esto de esperar en Dios es algo difícil, es algo tremendo, ¿no? Espera en Dios, no haga provisión. La idea es abandonar todo aspecto carnal, eso es lo que quiere Dios. Por eso la gente no te va a entender, no te va a comprender cuando tú ya estás dejando todo lo carnal, todo lo que le hace sentir bien a la carne. Cuando dice la palabra, ya no conozco de aquí en adelante a nadie, conocemos según la carne. Dios te puso en una posición, pero déjame te digo que cuando lo haces en el espíritu es la cosa más fácil que hacer. No te importa si te critican, no te importa si te rechazan, no te importa si te desprecian, no te importa si tu familia te da la espalda. Tú andas en el espíritu. La que se siente es la carne. Pero cuando ya muriste a la carne, no importa. Tú oras por ellos, tú intercedes por ellos. Incluso es por medio de ti que ellos mismos pueden venir a los pies de Cristo. Pero si ellos ven que tú todavía andas en la carne, van a decir: no, no es cierto. Mira, todavía esto y todavía lo otro. Ahora, no espere a ser perfecto. Dios no quiere que usted sea perfecto. Él sabe que usted no puede. Usted no diga: bueno, mira, cuando yo ya no esto y cuando yo ya no lo otro, entonces ya me voy a poner serio con Dios. Escuche lo que le voy a decir. Cuando usted diga: cuando yo ya deje de
hacer esto, de aquello, de comportarme así, de comportarme así, entonces me entrego completamente al Señor. Olvídate, eso no va a suceder. Te digo por qué, porque solo no puedes. No puedes. Tienes que venir al Espíritu de Dios. Es la única manera, es la única forma. Él es el único que te va a dar la fuerza. Él es el único que va a venir y arrancar y quitar lo que tenga que quitar. Él es el que sí puede quitar ese apetito. Si tú estás esperando mejores condiciones y mejores circunstancias, no van a venir. Tú lo puedes hacer ya por el Espíritu de Dios. Eso ya depende de ti. Déjame termino con esto. Usted ya no debe reconocer a nadie, ni darle atención a aquellos que andan todavía en la carne. No les haga caso. Si tienen que escucharlos, escúchelos. Y a veces suenan muy espirituales, pero usted por dentro y el Espíritu le va a dar testimonio. No, esta anda más en la carne o esta. Usted líbrese, porque si no se libra, usted se va a hacer como ellos. Si no se libra, usted se va a hacer como ellos. Va a hablar como ellos, va a andar como ellos, va a platicar como ellos, se va a mover como ellos. Necesita librarse. No haga esa conexión, no haga una alianza ilegal. Apártese. Cuando hay conflicto, incluso entre los miembros de la iglesia o en una iglesia, porque sí los hay, es porque algunos andan en el Espíritu y otros andan en la carne. Así de simple. Oh, pero yo le sirvo a Cristo. Sí, pero andas en la carne. Yo diezmo en la carne. Yo ofrendo en la carne. Yo no falto los domingos ni entre semana en la carne. Porque le digo cuál es el fruto del Espíritu. ¿Sí lo sabe? Amor, gozo, paz, mansedumbre, fe, bondad, paciencia, templanza. ¿Y por qué? ¿Por qué los conoceréis? Por sus frutos. No por sus diezmos, no por sus ofrendas, no por sus habilidades, no por sus dones, por su fruto. Eso es lo más importante. Qué bueno que hoy el Señor nos tocó y créame, cada oportunidad que yo tenga usted me va a escuchar decírselo. Y no es para robarle el gozo, yo no soy un chupagoso. Lo único que importa no fue si te caíste, es qué hiciste después que te levantaste. Eso es lo que importa. No que lloraste, qué hiciste después. No que te derramaste, qué pasó después. No que brincaste y saltaste, qué pasó después. No que gritaste, no que hiciste así, curra la bachanda. No, ¿qué pasó después? Estos son nada más empujoncitos que Dios nos está dando. Ándele, mijo. Ándele, mija. Una animadita. Levántese. Mire lo que quiero hacer por usted y por medio de usted. Y le quiero dar más de esto. Pero ¿dónde está la paciencia? ¿Dónde está tu mansedumbre? ¿Dónde está tu paz? ¿Dónde está tu gozo? Siempre andas con tu cara de limón. Sales de mi casa bien contento y llegando a tu casa te conviertes en un demonio. O el momento que te subiste al carro. Aquí curra la bachanda y en el momento que se subieron al carro, ¿qué vamos a comer? Ay, pues lo de siempre, ¿qué más? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el curra la bachanda? ¿Dónde quedaron las lágrimas? ¿Qué pasó después?
¿Te quedaste en el espíritu o te volviste a la carne? Dile a la persona enseguida una vez más: ignora la ley de Dios. No debemos de vivir para la ley, sino para el espíritu. Porque si tú dices, ay no, es que la ley de Dios, y yo amo la ley de Dios, entonces estás diciendo, yo amo la condenación y yo amo a la muerte. ¿Me estás siguiendo? Ojalá y esté entrando esto en su espíritu, para que capte eso y ni tampoco deje al enemigo que lo use contra usted, siempre apuntándole el dedo, siempre criticándolo, siempre haciéndolo sentirse inferior espiritualmente, haciéndolo sentirse menos, como que usted no es nada y usted no es nadie. Pero si usted anda en el espíritu, usted va a seguir empujando hacia adelante por fe. Por fe. Incluso la palabra de Dios dice, Romanos 16, si no me equivoco, que lo que no es de fe es pecado. Es pecado. Hágalo todo por fe. Dios sabe que usted no espera perfección. Comentaba en la mañana con los hermanos, también les decía, y esta palabra es para especialmente ustedes que batallan y siempre andan buscando la aprobación de otra gente. Si usted batalla con eso, con la aprobación, póngase de pie ahorita mismo. No se preocupe qué va a pensar la gente. Usted no necesita aprobación ahorita de nadie. Póngase de pie. Si usted es alguien que necesita la aprobación de gente para sentirse bien, póngase de pie. Póngase de pie. Sea honesto, sea honesta. Miren a su alrededor para que vean que no están solos. No están solas. Manténgase de pie. Déjeme le digo por qué es importante captar esto. Cuando hacemos las cosas para que la gente nos apruebe, haz de cuenta que nos estamos apegando a una ley. La ley de la aprobación. Digan conmigo, la ley de la aprobación. Se la van a recordar, la ley de la aprobación. Cuando se encuentren en ese momento buscando la aprobación de alguien, díganse, estoy usando la ley de la aprobación. No. Porque si yo no capto esto, entonces yo voy a ser una persona que siempre anda buscando caerle bien a todo mundo. Que no hablen mal de mí, que no me critiquen, que no esto, que no lo otro. Yo no sé cómo fue la dinámica en su familia, pero quizás por ahí empezó, por ahí viene. Quizás fueron muy criticados y se sienten bien cuando alguien de pronto sienten que los está probando y hacen mucha conexión con esa persona, y puede ser un error muy grande, porque a veces nos conectamos con personas equivocadas. Por eso hay pandillas, por eso hay gangas, porque ellos mismos se aprueban y se levantan el uno al otro y se llaman hasta familia. Pero es un error, es una equivocación. Ahora, si no captan esto, ustedes van a hacer lo mismo con Dios. Nada más guardar su ley por tener su aprobación. Y lo que Él te está enseñando en este día es: tú no tienes que hacer eso, porque mi espíritu ya está dentro de ti. Tú ya estás aprobado. Ustedes que se pusieron de pie, párense aquí en el pasillo, por favor. Salga de su lugar y párense aquí en el pasillo. Tú nada más da un paso acá al lado. Violeta, aquí puedes estar, aquí mismo. Hagan doble fila. Hay más, pero no se quisieron parar. No se quisieron parar porque no querían quedar mal. Ahora, volteen y véanse el uno al otro. Simplemente volteense y véanse el uno al otro. Yo no sé con quién te tocó, pero dale un abrazo a la persona enfrente y dile: ya estás aprobado. Díselo, ya estás aprobado. Ellos pensaban que, ¿verdad?, les iba a dar su regañada y le iba a hablar a la policía. Y estaban ahí todos
nerviosos, temblando. Y este señor les dice: todo lo que tienen que hacer es tocar a la puerta de mi casa y pueden llevarse todas las uvas que quieran. ¿Sabe qué sucedió? Los muchachos jamás volvieron. Jamás volvieron. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es tan pecaminosa que cuando le quitas el placer de la rebelión, la carne ya no se puede gozar de la rebelión. Yo me acuerdo con uno de mis hijos, de pronto empieza una diferencia, ¿verdad? Dependiendo de la familia. Hay unos hijos ya más grandes de edad que otros. A los más grandes ya no les gusta ir a McDonald's. A los más chicos sí, todavía les encanta ir. Y eso sucedió entre unos de mis hijos, pero cuando sacábamos a los más chicos y venían los grandes, ¿a dónde vamos? Y los más chicos rápido: McDonald's, McDonald's. Y uno de pronto se empezó a quejar de todo. Ay, otra vez McDonald's. Y puro McDonald's. Y era algo incesante. Yo le trataba de explicar: mira, esto, así, ya sabes, tú también eras igual. Y no, siempre lo mismo. Y un día, ¿sabe cómo lo callé? Un día empezó y volteé y le dije: ¿sabes qué? Te doy permiso de quejarte. Padres, tomen nota. A usted no les hubiera gustado ser mis hijos. Le dije: te doy permiso de quejarte. What do you mean? I said, go ahead, complain. I give you permission. Well, I can complain if I want to. I know I'm giving you permission. Go ahead. Well, what if I don't want to? It's up to you, but I'm giving you permission. O sea, lo despojé del gozo de poder estarse quejando. Ya no le funcionó. Ya rebelión. Esa es la naturaleza de la carne. Esa es la inclinación de la carne. Dios entonces lo que hace es que Él nos llama a tener una relación con Él fuera de la carne. Pero para hacer esto tenemos que estar muertos a la carne y muertos a la ley. Le decía al grupo en la mañana cuando estábamos orando, les decía: yo tengo que presentar este mensaje por lo que Dios me está enseñando, de una manera que cuando usted se vaya de aquí no haya creído que yo prediqué una herejía. Ahí donde está, dígale: Señor, dame entendimiento, dame revelación. Ok, ahora dígale a la persona ahí enseguida: de hoy en adelante, así dile, de hoy en adelante tú vas a ignorar completamente la ley de Dios. Oh, what? No. Algunos de ustedes ya dijeron: hoy sí pongo atención, porque yo no sé de qué está hablando el pastor. No le trabajó. Padres, cuando sus hijos empiecen, sus hijas empiecen con algo que ustedes saben que es lo mismo, ¿sabe qué, mija? ¿Sabe qué, mijo? Le doy permiso de que se queje. Dele recio. You're gonna take the fun out of it. Es más, ya no lo quieren hacer porque ahora les estás dando permiso. It's not fun no more. Tan así es la carne. Tan así. Ese es el apetito insaciable de la carne. Cuando el dueño les quita el gozo de la rebelión, el factor pecaminoso del robo ya no tenía chiste. Es como que dijeron:
Pues qué chiste. Ya no va a haber adrenalina. Ya no va a haber nerviosismo. Ya no va a haber el tener que, ¿verdad? Para que nadie me vea. No. Quiere que toquemos la puerta y nos podemos llevar todas las uvas que queramos. ¿Qué tiene eso de chiste? Entonces no lo hacían por las uvas, lo hacían por el amor a la rebelión. ¿Cuántos pueden decir conmigo, Dios quiere que yo camine en el Espíritu y no en la carne? Sabe que la carne es tan pecaminosa, es tan engañosa, que Dios quiere que la ignoremos por completo. Dios quiere que le digas a tu carne, te voy a vestir, te voy a dar de comer, pero quiero que sepas que me caes mal. Así. Mire cómo es la carne. Un señor que tenía una viña de uvas, estuvo batallando con unos muchachos que se brincaban el cerco para robarse las uvas. Y un día los atrapó robando y les dijo, ¿por qué se saltan el cerco para robarme las uvas? No hagan eso, no tienen que hacer eso.